Mi hermana solo juega en el lodo. ¿Quién la querría?, gritó. Mi madre añadió, es la vergüenza de la familia. Entonces el novio, un famoso periodista, reveló quién era yo en realidad. Mi hermana se desmayó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el campamento base de Puerto Príncipe era una sopa densa, una mezcla pegajosa de humedad caribeña, el olor agudo a lejía y el polvo omnipresente de los edificios que aún se negaban a dejar de ser ruinas. Para mí, Ximena Rojas, a mis 38 años, ese era el aroma del deber. Como directora de operaciones globales de Alas Humanitarias, mi oficina era cualquier lugar donde el caos necesitara un poco de orden, y aquí, meses después de que el huracán lo destrozara todo, el caos seguía siendo el rey. Estaba sentada en una silla de plástico plegable, frente a una laptop cuya pantalla estaba cubierta por una fina capa de polvo. A mi alrededor, el zumbido controlado de la actividad, radios crepitando con informes de campo, el murmullo de mi equipo coordinando la distribución de agua potable, el llanto lejano de un niño que había perdido más de lo que podía comprender. Yo era la calma en el centro de esa tormenta, una calma forjada a lo largo de 15 años en los peores lugares del mundo. Fue entonces cuando, entre un informe de suministros médicos y un mapa satelital de las zonas inundadas, una notificación personal se deslizó en la esquina de mi pantalla. Un email. El título era tan ajeno a mi realidad que por un momento pensé que era spam, nuestra boda. Valeria y Mateo. Lo abrí. Una invitación digital floreció en mi pantalla, un jardín de acuarelas florales y caligrafía dorada que chocaba violentamente con el gris y el ocre de mi mundo. Valeria, mi hermana menor, se casaba. Y no con cualquiera. Se casaba con Mateo Herrera, el aclamado periodista de investigación. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. La foto de la feliz pareja sonreía desde la esquina, Valeria, radiante, con una sonrisa que conocía demasiado bien, una sonrisa que era a la vez un reclamo de victoria y una advertencia. Y Mateo, con una expresión más contenida, casi seria, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Mi primer instinto no fue la alegría. Ni la tristeza. Fue una fría y calculada evaluación de la amenaza. Hacía 7 años que no hablaba con mi familia, no de verdad. 7 años de un silencio denso, un abismo que se abrió no con una pelea, sino con una sentencia. Tu padre y yo hemos decidido decir que estás en un programa de doctorado en el extranjero, me había dicho mi madre, Beatriz, por teléfono, con una voz desprovista de toda emoción. Es más sencillo. Tu trabajo genera preguntas incómodas. Cuando me negué a vivir bajo esa mentira, el teléfono simplemente dejó de sonar. No hubo llamadas en mis cumpleaños. No hubo un ¿estás bien? Cuando contraje malaria en el Congo. No hubo nada. Solo silencio. El recuerdo más nítido, el que todavía tenía el poder de robarme el aliento, era el del funeral de mi padre, 3 años atrás. Volé durante 60 horas seguidas, un viaje borroso a través de continentes y zonas horarias, impulsada solo por la necesidad de decir adiós. Llegué justo cuando la ceremonia junto a la tumba estaba terminando. Vi a mi madre y a Valeria, vestidas de un luto impecable, recibiendo los pésames de amigos y familiares. Me abrí paso entre la gente, con el corazón en un puño. Cuando finalmente llegué frente a ellas, saqué de mi bolsillo una pequeña gardenia arrugada, la flor favorita de mi padre, que había cuidado durante todo el viaje. Mi intención era simple, dejarla sobre el ataúd. Pero cuando mi mano se movió, la de mi madre, cubierta con un guante de cuero negro, interceptó la mía. Su toque fue suave, pero su fuerza,
inamovible. El arreglo de la funeraria es suficiente, Ximena, susurró, sin mirarme a los ojos. No hagas una escena. No fue un regaño. Fue un acto de borrado. Me quedé allí, con la flor aplastada en mi mano, mientras ellas se alejaban, escoltadas por el brazo de mi tío Roberto. Tuve que ver el final desde la distancia, como una extraña, una simple espectadora del dolor de mi propia familia. Ahora, esta invitación. Este trozo de felicidad digitalizada era una citación, no una bienvenida. Sabía lo que significaba. Volver a casa. Volver al nido de víboras. Cerré los ojos, respiré hondo el aire pesado de Haití y tomé una decisión. No, tomé dos. La primera fue responder al email con un simple, allí estaré. Felicidades. La segunda fue hacer una llamada. Saqué mi teléfono satelital y marqué un número encriptado. Sofía, dije cuando la jefa de nuestro departamento legal contestó desde Ginebra. Su voz sonaba lejana, limpia. Voy a México. Es personal. ¿Todo bien, directora? Eso espero, pero no cuento con ello, respondí. Necesito que abras un archivo antiguo y discreto. El caso de difamación en Sudán, hace 5 años. La historia de la malversación de fondos que casi nos cuesta la acreditación. Investiga a fondo al periodista, un tal Javier, el Chacal, Ortiz. Quiero todo lo que tenga sobre él, sus finanzas de ese año, sus contactos, sus otros trabajos, todo. Presiento que voy a entrar en territorio hostil y no pienso ir desarmada. Entendido, directora. Lo tendrá en su bandeja de entrada segura antes de que aterrice. Colgué. Miré de nuevo la invitación en la pantalla. La sonrisa de Valeria parecía ahora más afilada. Sí, iría a su boda. Pero no iría como la hija pródiga ni como la oveja negra. Iría como yo misma, una estratega que nunca, jamás, subestima a su oponente. El viaje de Puerto Príncipe a la Ciudad de México fue un ejercicio de descompresión violenta. Pasé de un mundo definido por la necesidad y la supervivencia a otro definido por el exceso y la apariencia. El aire acondicionado del avión se sentía agresivo contra mi piel, acostumbrada al calor húmedo. El silencio de la cabina de primera clase, un lujo que la organización insistía en darme para asegurar mi descanso entre misiones, era más ruidoso que el bullicio constante del campamento. Aproveché las horas de vuelo para revisar los archivos que Sofía me había enviado. El dossier sobre Javier, el Chacal, Ortiz era más sucio de lo que recordaba. Un historial de noticias sensacionalistas, fuentes dudosas y una sospechosa mejora en su nivel de vida justo después de publicar la historia que casi nos destruye. No había una prueba definitiva que lo vinculara a mi hermana, pero el patrón estaba ahí, una serpiente en la hierba. Guardé la información, mi arsenal secreto. Aterricé y, antes de salir del aeropuerto, me detuve en uno de los baños. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía pequeñas líneas de cansancio alrededor de los ojos y un bronceado desigual, recuerdo de horas bajo un sol implacable. Me quité la ropa de viaje, cómoda y funcional, y la reemplacé dentro de mi maleta. De ella saqué un vestido de lino negro, de corte sencillo pero impecable, y unos zapatos bajos de cuero. No era una transformación, era un cambio de uniforme. Me recogí el pelo en un moño bajo y pulcro. No era la directora Rojas, ni la Sime que mi familia recordaba. Era una versión neutral de mí misma, una armadura para la batalla que se avecinaba. En el taxi que me llevaba a través del caótico tráfico de la ciudad hacia las lomas, mi teléfono vibró. Era Valeria. Hermanita. ¿Ya llegaste? Su voz era un torrente de dulzura artificial. Acabo de aterrizar, respondí, mi tono deliberadamente plano. ¡Qué emoción! Mateo está ansioso por verte. Dice que te admira muchísimo, ¿puedes creerlo?
Sentí la púa en esa frase, la insinuación de que era increíble que alguien pudiera admirarme. Oye, un favorcito. Para la cena de esta noche, por favor, nada de historias tristes de tus viajes, ¿vale? La gente quiere divertirse, no deprimirse. Y mamá te compró un vestido precioso, está en tu cuarto. Póntelo, ¿quieres? Para que no desentones con la decoración. Entendido, Valeria, dije, y colgué antes de que pudiera añadir algo más. No desentones. Esa había sido la consigna de mi familia durante toda mi vida. El taxi se detuvo frente a la imponente fachada de la casa de mi infancia. Muros altos, un portón de hierro forjado y un jardín tan perfectamente cuidado que parecía de plástico. Todo gritaba riqueza, orden y una privacidad que rozaba la paranoia. Toqué el timbre. Fue Beatriz, mi madre, quien abrió la puerta. Estaba perfecta, como siempre. Un traje de 2 piezas de color crema, un collar de perlas discretas, el cabello teñido y peinado en un casco impecable. Su mirada me recorrió de arriba a abajo en una fracción de segundo, una evaluación rápida y crítica. Notó mi vestido negro, mis zapatos planos, mi falta de joyas. Sus labios, pintados de un rojo discreto, se apretaron casi imperceptiblemente. Ximena, dijo, su voz carente de inflexión. Me dio un beso al aire, cerca de mi mejilla, sin que su piel tocara la mía. El abrazo que siguió fue igual de frío, 2 palmaditas en mi espalda. Llegas justo a tiempo. La cena es a las 8. Sube a dejar tus cosas. Tu cuarto es el de huéspedes, al fondo del pasillo. No mi antigua habitación, llena de libros y recuerdos. La habitación de huéspedes. Impersonal, decorada en tonos neutros, con el olor a un ambientador genérico. El mensaje era inequívoco, eres una visita. Una extraña. Sobre la cama perfectamente tendida descansaba el vestido que Valeria había mencionado. Era de una marca de lujo, de un color rosa pálido que me hacía parecer enferma, con volantes y lazos que no tenían nada que ver conmigo. Era el disfraz de la hija que mi madre siempre había querido, dócil, femenina, ornamental. Tomé el vestido, lo doblé cuidadosamente y lo metí en el fondo del armario. Saqué de mi maleta un sencillo vestido de seda de color azul marino y lo colgué. No pensaba ponerme el disfraz que me habían preparado. Esta noche, y todos los días que siguieran, me presentaré como yo misma. Si eso significaba desentonar, que así fuera. La Guerra Fría había comenzado, y yo no pensaba ceder ni un centímetro de mi propio territorio. El restaurante en Polanco era el tipo de lugar donde el silencio costaba más que la comida. Paredes cubiertas de arte contemporáneo, iluminación estudiada para hacer que todos parecieran más jóvenes y ricos, y meseros que se movían con la eficiencia sigilosa de los fantasmas. Era el hábitat natural de mi familia. Cuando llegamos, me di cuenta de mi lugar en su ecosistema. La mesa era una larga serpiente de caoba para 20 personas. En la cabecera, mi madre, la reina. A su derecha, Valeria y Mateo, la pareja real. Yo fui guiada por un mesero hasta el extremo más alejado, una Siberia social donde me sentaron junto a mi tío Roberto y su esposa, una mujer cuyo único tema de conversación era su más reciente cirugía estética. Mi tío Roberto, un hombre cuya riqueza era tan ruidosa como sus carcajadas, me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Sobrina. La misionera ha vuelto de la selva, bramó, atrayendo la atención de toda la mesa. Dime, ¿ya te cansaste de regalar nuestro dinero a gente que no lo merece? A ver cuando te pones a hacer algo de provecho, como tu hermana, que se pescó a un pez gordo. Sonreí, una sonrisa vacía que no llegó a mis ojos. Hola, tío. Veo que sigues igual de encantador. La conversación fluyó a mi alrededor, ignorándome deliberadamente. Oí a mi madre presentarme a uno de sus amigos,
un político influyente. Te presento a mi hija mayor, Ximena, dijo, con un tono que sugería que estaba presentando a una pariente lejana y un poco excéntrica. Ella se dedica a obras filantrópicas. Viaja mucho. El hombre me dirigió una mirada cortés pero desinteresada y volvió a su conversación. Fui presentada y descartada en la misma frase. Mi atención se centró en Mateo. Se le veía tenso, fuera de lugar. Bebía su vino demasiado rápido, sus nudillos blancos alrededor de la copa. Recordé una de nuestras pocas conversaciones telefónicas, meses atrás. Me había hablado de su agotamiento, no solo físico, sino del alma. He visto demasiada brutalidad, Ximena, me confesó. Valeria, y tu madre, me ofrecen un mundo donde todo es bonito. Un lugar donde no hay noticias de última hora, solo planes para el fin de semana. Sé que parece superficial, pero a veces, anhelo la superficie. Comprendí entonces que no era cobardía lo que lo mantenía allí, sino una forma de estrés postraumático. Se había aferrado a la primera balsa que encontró en medio de su propio océano de horrores, y esa balsa era mi hermana y la vida de plástico que ella le ofrecía. Beatriz, una depredadora social, debió ver su vulnerabilidad y tejió una red de confort y aceptación a su alrededor, una red de la que ahora le era imposible escapar. Era un prisionero, y ni siquiera lo sabía. Valeria, disfrutando de su papel como centro del universo, decidió que era hora de otro pequeño sacrificio en su honor. «Ay, Xime», dijo, su voz proyectándose por toda la mesa. Mateo me contó que una vez tuviste que comer insectos para sobrevivir en no sé dónde. ¡Qué asco! Menos mal que estás aquí ahora, comiendo filete. Aunque seguro que extrañas el saborcito a tierra. La mesa rió. Era una risa cruel, la risa de los que se sienten superiores. De hecho, continuó Valeria, deleitándose, creo que tu trabajo es muy tierno. Es como ser voluntaria en un refugio de perritos, pero a gran escala y con más enfermedades. Salud por San Francisco de Asís, mi hermana. Levantó su copa. Varios la imitaron. Mi tío Roberto se atragantó de la risa. Dirigí mi mirada, fría como el hielo, directamente a Mateo. Busqué en sus ojos una chispa de decencia, una señal de desaprobación, un mínimo gesto de lealtad hacia la mujer que, según él, tanto admiraba. No encontré nada. Él me sostuvo la mirada por un segundo, sus ojos llenos de una mezcla de pena y vergüenza. Luego, hizo lo imperdonable. Sonrió. Una sonrisa diminuta, incómoda, forzada, pero una sonrisa al fin y al cabo. Y apartó la vista. En ese instante, cualquier resquicio de compasión que yo pudiera sentir por él se evaporó. Dejó de ser un prisionero y se convirtió, por elección propia, en uno de mis carceleros. Tomé un sorbo de mi copa de agua. El líquido se sentía helado en mi garganta. Ya no había nada que salvar en esa mesa. No había puentes que reconstruir. Solo había una verdad que estaba esperando pacientemente su momento para salir a la luz. Y yo me aseguraría de que, cuando lo hiciera, la explosión fuera inolvidable. El día de la boda amaneció con un cielo de un azul brillante y cruel sobre la Ciudad de México. Mientras la casa bullía con la actividad frenética de peluqueros, maquillistas y fotógrafos que orbitaban alrededor de Valeria como satélites de un sol egocéntrico, yo me escapé. Necesitaba aire, necesitaba un respiro del ambiente cargado de laca y falsedad. Caminé por las calles silenciosas de las lomas hasta llegar al bosque de Chapultepec. El aire de la mañana era fresco y olía a eucalipto. Me senté en una banca solitaria, observando a los corredores y a las parejas de ancianos que paseaban de la mano. Los recuerdos vinieron sin ser llamados. No los recuerdos dolorosos, sino los otros, los que dolían de una manera diferente. Recordé haber jugado aquí con Valeria cuando éramos niñas, escondiéndonos detrás de los árboles, compartiendo un algodón de azúcar pegajoso.
Recordé una tarde en la que me caí de la bicicleta y ella, con sus rodillas también raspadas, me ayudó a levantarme, llorando más por mi herida que por la suya. ¿En qué momento se había marchitado esa niña? ¿Cuándo la envidia había envenenado la raíz de lo que éramos? Recordé a mi padre, sentado en esta misma banca, enseñándome a no tener miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, Ximena, me dijo una vez. Es actuar a pesar de él. Ese recuerdo me ancló. No estaba allí por obligación. No estaba allí para buscar la aprobación de mi familia. Estaba allí como un acto de coraje, para enfrentarme a mis propios fantasmas, para no permitir que su versión de la historia fuera la única que quedara. Este paseo matutino no fue una huida, fue mi preparación para la batalla. La ceremonia en el exconvento de San Hipólito fue un espectáculo. Miles de rosas blancas colgaban del techo, un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi y la luz se filtraba a través de los vitrales antiguos, creando una atmósfera de santidad comprada. Valeria caminó por el pasillo del brazo de mi tío Roberto, luciendo como la encarnación de la pureza virginal, una ironía tan grande que casi me hizo sonreír. Durante los votos, observé a Mateo. Su voz era firme, robótica, como si estuviera leyendo un informe. Pero sus ojos vagaron por un instante, buscando algo en la multitud. Se encontraron con los míos. En esa fracción de segundo, no vi a un hombre enamorado. Vi a un prisionero recitando su sentencia de cadena perpetua. La recepción fue en un antiguo casino español, un lugar de techos altos y lámparas de araña que goteaban luz sobre los invitados. En la entrada, un caballete de latón sostenía un elegante plano de mesas. Mi nombre no estaba. Lo busqué 3 veces. Recorrí la lista de la A a la Z. Familiares lejanos, amigos de los padres, socios de negocios, todos estaban allí. Ximena Rojas no existía. Había sido oficialmente borrada. Mi madre apareció a mi lado, como por arte de magia, con una copa de champaña en la mano. Ah, Ximena, querida, dijo, fingiendo una ligera confusión. ¿No encuentras tu nombre? ¡Qué raro! Seguramente fue un error de la organizadora. Pero no te preocupes, te hemos guardado un sitio. Su sonrisa era afilada. Estás en la mesa 14. Me guió con una mano en mi espalda, no un gesto de cariño, sino de conducción, como seguía al ganado. La mesa 14 estaba en un rincón oscuro, pegada a la puerta batiente que llevaba a la cocina. El ruido de los platos y las órdenes de los chefs era constante. Era la mesa del exilio. Mis compañeros de destierro eran el chofer de mi tío, una prima segunda a la que no veía desde que teníamos 10 años y 2 contadores de la empresa de mi tío. Era un insulto tan calculado, tan deliberado, que era casi una obra de arte. Me senté. Observé el salón, un mar de risas, joyas y conversaciones importantes. Yo era una isla, invisible para el continente. Un mesero pasó, rellenando copas. Se saltó la mía. Otro pasó con canapés. No se detuvo. Era una marginada en el banquete de mi propia familia. Respiré hondo. Me enderecé en mi silla. Podían ponerme en el rincón más oscuro, pero no podían apagar la luz que yo llevaba dentro. Dejé que me ignoraran. Dejé que me borraran. Sabía que, muy pronto, no tendrían más remedio que verme. Llegó el momento de los discursos, el clímax de la autocelebración. Después de que mi tío Roberto contara un chiste sin gracia y la mejor amiga de Valeria llorara unas lágrimas de cocodrilo, fue el turno de la novia. Valeria se levantó, radiante bajo la luz de los candelabros, con una copa de champaña en una mano y el micrófono en la otra. Se balanceó ligeramente, producto de la bebida y de una vida entera de ser el centro de atención. Su mirada barrió el salón, deleitándose con los cientos de ojos fijos en ella.
Y entonces, me encontró. Su sonrisa se afiló. Quiero hacer un brindis muy, muy especial, comenzó, su voz melosa reverberando en el salón. Un brindis por mi hermana mayor, Ximena. Hizo una pausa dramática, forzando a algunos invitados a buscarme con la mirada en la oscuridad de mi rincón. La que viajó desde quién sabe qué charco de lodo para estar aquí con nosotros. Gracias, hermanita, por tomarte un descanso de jugar a la salvadora con gente necesitada para honrarnos con tu presencia. Una risa incómoda recorrió las mesas más cercanas. Sabían que había algo cruel en el tono, pero era la novia, y había que seguirle el juego. Valeria, envalentonada por esa primera reacción, continuó, su voz ahora goteando un desdén mal disimulado. En serio, a veces pienso en ella y me da como lastimita. Quiero decir, ¿quién querría casarse con eso? Hizo un gesto vago en mi dirección. Siempre cubierta de polvo, oliendo a antiséptico, hablando de enfermedades y guerras. Mi hermana es la prueba viviente de que ninguna buena obra queda sin castigo. Esta vez, la risa fue más fuerte, más genuina. La crueldad se había vuelto entretenimiento. Mi tío Roberto golpeaba la mesa, ahogado en su propia hilaridad. Pero la humillación no había terminado. Faltaba el golpe de gracia. Desde la mesa de honor, mi madre, Beatriz, ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó, con una alegría perversa que resonó en todo el lugar, es la vergüenza de la familia, pero al menos es una vergüenza que llegó a tiempo. El salón estalló. Fue una explosión de risas, liberadas y crueles. El velo de la cortesía había caído, y todos se unían al linchamiento público. Me quedé inmóvil, sintiendo como el aire se enfriaba a mi alrededor. No sentía rabia. No sentía dolor. Solo un vacío profundo y helado. Sentí las miradas de mis compañeros de la mesa 14, llenas de una mezcla de pena y morbo. Era oficial, era el espectáculo de la noche. Y entonces, sucedió algo. En la mesa principal, Mateo Herrera dejó su copa sobre el mantel con un sonido seco y definitivo. Se puso de pie. No de forma impulsiva, sino con una lentitud deliberada, como si cada centímetro de su ascenso fuera una decisión irrevocable. El silencio comenzó en su mesa y se extendió por el salón como una mancha de aceite. Las risas se ahogaron. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Cientos de cabezas se giraron para verlo. Comenzó a caminar. Con la espalda recta y la mandíbula apretada, cruzó el espacio que lo separaba de la mesa de honor y se adentró en el corazón del salón. Pasó junto a mesas de empresarios, políticos y socialites, sus pasos resonando en el silencio repentino. Cada paso era una declaración. Cada metro recorrido aumentaba la tensión hasta hacerla casi insoportable. Se detuvo justo frente a mi mesa. Justo frente a mí. El salón entero contuvo la respiración. Me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi un torbellino de arrepentimiento, furia y una resolución de acero. Luego, se giró para encarar al público, a mi familia, a su ahora esposa. Su voz, entrenada para narrar horrores desde el otro lado del mundo, no necesitó un micrófono para llenar cada rincón del vasto salón. Mi esposa. Valeria, se equivoca, comenzó, su voz era tranquila, pero cortaba como un bisturí. Se giró de nuevo hacia mí, y ante la mirada atónita de todos, inclinó ligeramente la cabeza. Y a ti, Ximena, te pido perdón. Perdón por mi silencio. Perdón por mi cobardía. Luego, se irguió y se dirigió de nuevo a la multitud. Hace 2 años, yo no estaba en un charco de lodo. Estaba en un sótano en la República Centroafricana, secuestrado por la milicia del general Kumba, condenado a muerte. Mi gobierno me había dado por perdido. Mis editores en Nueva York estaban preparando mi obituario. Hizo una pausa,
dejando que el peso de sus palabras se asentara. La mujer a la que acaban de humillar, la directora de operaciones globales de Alas Humanitarias, no juega. Ella lidera. Desobedeció los protocolos de la ONU, negoció cara a cara con señores de la guerra y orquestó una operación encubierta, sin apoyo militar, que me sacó de allí con vida. No solo a mí. A todo mi equipo. Su voz se elevó, llena de una pasión que nadie en esa sala le había visto antes. Esta boda, este traje que llevo puesto, el simple hecho de que estoy aquí respirando, todo, absolutamente todo, es gracias a ella. Ella no es la vergüenza de nadie. Es la única maldita heroína en esta habitación. El impacto fue como una onda de choque invisible. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sagrado. Y luego se rompió. Valeria soltó un gemido ahogado, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre su silla, desmayada. Mi madre se puso de pie de un salto, tirando su copa de champaña, su rostro una máscara de horror e incredulidad. Mateo, susurró, pero la palabra murió en sus labios. Y yo, en medio de todo, no me moví. No sonreí. Simplemente observé cómo el castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se derrumbaba por su propio peso. La verdad había llegado, y era más devastadora que cualquier insulto. El desmayo de Valeria fue la señal que rompió el hechizo. El caos floreció en cámara lenta. Un par de tías corrieron hacia mi hermana, abanicándola con sus menús. Mi tío Roberto miraba a Mateo con la boca abierta, como un pez boqueando. Mi madre, Beatriz, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos, su rostro pálido y sus ojos yendo de Mateo a mí con pánico y furia. En medio de ese torbellino de susurros y miradas furtivas, me levanté. Mi silla hizo un ruido suave al arrastrarse por el suelo, un sonido que pareció amplificarse en el tenso silencio. Todos los ojos se posaron en mí. Esperaban una reacción, un grito, lágrimas, una acusación. No les di nada. Con una calma que sentía nacer desde lo más profundo de mi ser, una calma forjada en situaciones infinitamente más peligrosas que un salón de bodas, asentí levemente en dirección a Mateo. Fue un gesto minúsculo, un reconocimiento silencioso. Luego, le di la espalda a mi mesa del exilio y comencé a caminar hacia la salida. Mi caminata fue mi discurso. Cada paso, con la espalda recta y la cabeza alta, era una afirmación de mi dignidad. No estaba huyendo. Estaba retirándome del campo de batalla después de una victoria absoluta. El mar de invitados se abrió a mi paso, sus miradas llenas de una nueva y desconcertada forma de respeto. Ya no era la pobretona y rara hermana mayor. Era un enigma. Un poder que no habían sabido reconocer. En el majestuoso vestíbulo del casino, justo cuando estaba a punto de empujar las puertas de cristal para salir a la noche de la ciudad, una mano se posó suavemente en mi brazo. Me giré, lista para la defensa, y me encontré con un rostro que no esperaba. Era el embajador Morales, un hombre de unos 70 años, con el cabello plateado y una mirada de una inteligencia penetrante. Era un viejo amigo de mi padre, uno de los pocos hombres a los que él realmente respetaba. Directora Rojas, dijo, su voz era grave y resonante. Hizo un ligero énfasis en mi título. ¡Qué espectáculo tan vergonzoso! ¡Qué infamia! Embajador, respondí, mi voz firme. Su padre estaría increíblemente orgulloso de usted esta noche, continuó, sus ojos fijos en los míos. Pero estaría profundamente avergonzado de ellos. Me tendió una tarjeta de visita de cartulina gruesa, con el escudo de armas de México grabado en relieve. Fui uno de los diplomáticos que siguió su operación en África desde la distancia. Lo que usted hizo fue extraordinario. Este país, créame, necesita desesperadamente su tipo de liderazgo, no su sumisión. Si alguna vez necesita un aliado que sí entiende el peso de sus hombros,
que si sabe quién es usted realmente, no dude en llamar. Será un honor estar de su lado. Tomé la tarjeta. Se sentía pesada en mi mano, como un ancla en medio de la tormenta. Gracias, embajador. Lo tendré en cuenta. Él asintió, una reverencia casi imperceptible, y se retiró. Esa breve interacción significó más para mí que cualquier disculpa que mi familia pudiera ofrecerme jamás. Era el reconocimiento de un igual. Era la bienvenida a un nuevo clan, uno basado en el mérito y el respeto, no en los accidentales y a menudo tóxicos lazos de la sangre. Salí a la calle y respiré el aire nocturno de la ciudad. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solitaria. Al día siguiente, mi madre apareció en el lobby de mi hotel. Su rostro estaba demacrado, su habitual compostura hecha añicos. Ya no había arrogancia, solo una desesperación cruda. Ximena, tienes que hacer algo, suplicó, su voz un susurro ronco. Los columnistas de sociales, los blogs, están destrozándonos. La historia está en todas partes. ¿Esto es un desastre para el apellido, para la empresa de tu tío? La escuché en silencio, sin interrumpir su letanía de preocupaciones superficiales. Podemos emitir un comunicado, continuó, su mente trabajando febrilmente para controlar los daños. Decir que fue un malentendido, una broma que salió mal. Se detuvo y me miró, sus ojos inyectados en sangre. Lo siento, ¿de acuerdo? Te pido perdón. Estaba asustada. Siempre he estado asustada por ti, por esa vida peligrosa que elegiste, por no poder controlarte. Tenía miedo de lo que la gente pensaría. La miré, y por primera vez vi la verdad de su ser. No era una villana de ópera, era una mujer pequeña y patética, aterrorizada por cosas que no importaban. Tu miedo no te da derecho a intentar destruirme, mamá, dije, mi voz tranquila pero firme como una roca. Durante años, me sometí a tu versión de la realidad. Ya no. Ustedes crearon este desastre. Disfruten de las consecuencias. Me levanté de la silla, dejando mi café sin tocar. Adiós, Beatriz. La dejé allí, sola en medio del lujoso lobby, por primera vez en su vida enfrentada a un desastre social que no podía arreglar con dinero ni con influencias. La había llamado por su nombre de pila. El último lazo se había roto. Esa noche, Mateo me buscó. No en el bar ruidoso del hotel, sino que me envió un mensaje pidiéndome que nos encontráramos en la terraza de la azotea, un lugar tranquilo con vistas a la ciudad iluminada. Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie junto a la barandilla, mirando el interminable río de luces de los coches. Gracias por venir, dijo sin volverse. Me debías una explicación, respondí, mi tono no era acusatorio, sino factual. Se giró para mirarme. Su rostro se veía agotado, pero había una nueva claridad en sus ojos, la de un hombre que acaba de despertar de una larga pesadilla. No hay explicación que justifique mi cobardía, Ximena, dijo en voz baja. Me metí en esa familia buscando un refugio, un lugar seguro lejos de todo el horror que he cubierto. Estaba tan cansado de la guerra que no me di cuenta de que había entrado en otra, una más silenciosa y, a su manera, más cruel. Hizo una pausa, apoyándose en la barandilla. Anulé el matrimonio esta mañana. Los abogados están manejándolo. Valeria está con tu madre. No quise verla. Me di cuenta de que ella no me amaba a mí, amaba mi nombre, el prestigio que le daba. Y yo no amaba la paz, amaba la idea de ella. Tú eres real. Y yo elegí huir de la realidad. Asentí, aceptando su confesión. Todos tomamos decisiones, Mateo. Lo importante es lo que haces después. Me voy a Siria la próxima semana. Hay una historia que necesito cubrir, dijo. Es donde pertenezco.
Nos quedamos en silencio por un momento, dos extraños unidos por un momento de violencia y un momento de verdad. Adiós, directora Rojas, dijo, extendiendo su mano. Buen viaje, Herrera, respondí, estrechándola. Era un apretón de manos firme, el de dos profesionales que se respetaban. Se dio la vuelta y se fue, un hombre que regresaba a su propia guerra, pero esta vez, como un hombre libre. A la mañana siguiente, organicé el encuentro final. Cité a Valeria en la cafetería de mi hotel. Un lugar público, bien iluminado, neutral. Ella llegó 10 minutos tarde, usando unas gafas de sol enormes para ocultar los estragos de su llanto. Se sentó frente a mí, con una actitud desafiante. Si vienes a regodearte, ahórratelo, espetó. No respondí. En su lugar, saqué mi tablet y la deslicé suavemente sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando no una simple declaración, sino un dossier completo. ¿Recuerdas esto, Valeria?, pregunté con una calma glacial. Hace 5 años. Un artículo de un tal Javier, el Chacal, Ortiz. Acusaba a mi equipo en Sudán de desviar fondos de ayuda. Una mentira que provocó una investigación interna, que congeló nuestras donaciones durante meses y que casi me cuesta mi puesto y la reputación de toda la organización. Valeria palideció bajo su bronceado artificial. Yo no tuve nada que ver con eso. No mientas, dije, mi voz seguía siendo un susurro, pero cortaba el aire. Ya no funciona. Con un dedo, pasé a la siguiente página. Un extracto bancario. Esta es una transferencia de $10,000 desde una cuenta offshore de la empresa del tío Roberto a la cuenta personal de Ortiz, 2 días antes de que se publicara el artículo. Pasé a la siguiente página. Correos electrónicos encriptados, recuperados por el equipo de Sofía. En ellos, una fuente anónima, usando frases y errores gramaticales que yo reconocía como inequívocamente de Valeria, le daba a Ortiz los detalles para su historia falsa. Finalmente, llegué al último documento. La declaración jurada de Javier Ortiz, firmada ante notario. En ella, admitía haber sido pagado por Valeria Rojas para fabricar y publicar la historia. Mi equipo legal lo arrinconó, Valeria, expliqué fríamente. Descubrieron otros fraudes suyos. Le ofrecieron un trato, o firmaba esto, o se enfrentaba a un escándalo internacional que lo mandaría a la cárcel y acabaría con su carrera para siempre. Eligió salvarse a sí mismo. Valeria se quedó sin aire. Las gafas de sol no podían ocultar el terror en sus ojos. Su fachada de chica dura se hizo añicos, revelando a la niña asustada y envidiosa que siempre había sido. Tú siempre fuiste la favorita de papá, balbuceó, como último recurso. Él admiraba tu fuerza, tus viajes. ¿Nunca le importaron mis logros, mis amigos, mi vida social? Eso no te da derecho a intentar enterrarme viva, la interrumpí. Esto no fue solo envidia. Fue un intento de destrucción profesional. Querías que me despidieran, que mi nombre quedara manchado para siempre. No soportabas la idea de que yo tuviera una luz propia si esa luz no te estaba alumbrando a ti. Apagué la tablet y la guardé en mi bolso. Este dossier, dije, levantándome, será entregado a la Junta Directiva de Alas Humanitarias y a 3 agencias de noticias internacionales en exactamente 24 horas. A menos, me incliné ligeramente sobre la mesa, que tú misma renuncies por escrito a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de papá, la cual se donará en su totalidad a la caridad, y emitas una disculpa pública y detallada, no a mí, sino a mi organización, por el daño irreparable que causaste a nuestra reputación. La miré por última vez, a la mujer que había sido mi hermana. La elección, como siempre, es tuya. Me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándola sola con las ruinas de su propia maldad. No sentí triunfo. Solo la fría y dura satisfacción de un jaque mate largamente esperado. Pasó un año.
Un año en el que el mundo siguió girando, pero el de mi familia se detuvo. Valeria, acorralada y sin opciones, cumplió con mis demandas. La disculpa pública fue un escándalo breve pero intenso que, sumado al desastre de la boda, pulverizó la reputación social de los Rojas. El nombre que tanto se habían esforzado por pulir ahora estaba manchado de forma indeleble. Valeria se esfumó de la vida pública. Mi madre se encerró en su mansión, una reina exiliada en su propio reino de apariencias. Yo, mientras tanto, trabajé. Me encontraba ahora en un escenario diferente. No era un campamento de refugiados, sino el auditorio principal de la Cumbre Humanitaria Mundial en Ginebra. El aire olía a café caro y a política internacional. Frente a mí, cientos de rostros, diplomáticos, directores de ONG, filántropos y jóvenes idealistas. En la primera fila, vi al embajador Morales, quien me dirigió un guiño de aliento. Mi discurso no fue sobre mi historia personal. Fue sobre un problema que mi historia había iluminado. Hablamos constantemente del trauma del campo de batalla, del estrés postraumático de nuestros valientes equipos que enfrentan la guerra y el desastre, comencé, mi voz llenando el auditorio. Pero hay otra guerra, una más silenciosa, que se libra no en el exterior, sino en el interior. Es la guerra contra el agotamiento, la difamación y el sabotaje. Una guerra en la que, a veces, las heridas más profundas no las inflige el enemigo, sino aquellos que deberían formar nuestra red de apoyo, nuestras familias, nuestras instituciones, nuestras propias comunidades. Vi cabezas asintiendo en la audiencia. Sabía que mis palabras estaban tocando una fibra sensible, una verdad no reconocida. Es por eso, continué, que hoy anuncio la creación de la Fundación Faro. Una diapositiva con un logo simple y elegante apareció detrás de mí. Una organización global, la primera de su tipo, dedicada a ofrecer defensa legal de élite y apoyo psicológico integral a los trabajadores humanitarios que han sido objeto de ataques a su reputación o cuya salud mental ha sido comprometida por la traición y la falta de apoyo. Anuncié que la fundación ya contaba con un respaldo financiero significativo, gracias a una coalición de filántropos y gobiernos representados por personas como el embajador Morales. La sala estalló en un aplauso sostenido y genuino. Y luego, el golpe final. Nuestro primer caso emblemático, anuncié con calma, será una demanda colectiva por difamación y prácticas periodísticas fraudulentas contra una red de medios y reporteros sensacionalistas. El principal demandado será el señor Javier Ortiz. No necesitaba mencionar a Valeria. Había aprendido que la justicia más efectiva no siempre es la más directa. Al desmantelar el arma, exponía a quien la había empuñado, dejándola sin poder y sin credibilidad para siempre. La escena final de mi historia no tiene lugar en Ginebra. Tiene lugar aquí, donde estoy ahora. En una pequeña casa de adobe y madera que construí en las montañas de Oaxaca, la tierra de mis antepasados. El aire aquí huele a pino, a tierra mojada y a café de olla. El silencio no es pesado, es pacífico, solo roto por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Dirijo la fundación a distancia, con un equipo brillante en el que confío plenamente. El resto de mi tiempo lo dedico a algo que había olvidado que amaba, pintar. Mi estudio tiene una ventana enorme que da al valle. Pinto paisajes abstractos, llenos de los colores vivos y la luz cruda que he visto en todo el mundo. Mi teléfono rara vez suena con llamadas de trabajo urgentes. Pero hoy, vibra con una notificación de noticias. La abro. El periodista Mateo Herrera gana el premio Pulitzer por su serie de investigación sobre redes de desinformación en zonas de conflicto, exponiendo las operaciones de figuras como Javier, el Chacal, Ortiz. Sonrío. La justicia, al parecer, es un ecosistema complejo y fascinante. En ese momento, el teléfono vuelve a sonar. Es un número desconocido de la Ciudad de México. Lo miro por un segundo, luego lo silencio y lo pongo boca abajo sobre la mesa. No necesito esa llamada.
No necesito su perdón, ni su explicación, ni su silencio. Salgo a la terraza de madera. El sol de la tarde tiñe las nubes de naranja y rosa. Respiro hondo. Me siento en una silla rústica y abro el diario de cuero que me ha acompañado en este último año. En la última página, escribo una última línea. Intentaron enterrarme, pero se les olvidó que yo era una semilla. Y mi legado no es la venganza por la tierra que intentaron arrasar, sino el jardín que floreció después. Cierro el diario. El viento me acaricia el rostro. Ya no soy la vergüenza de nadie, ni la heroína de nadie. Simplemente soy Ximena. Y por primera vez en mi vida, eso es más que suficiente. He ganado la única guerra que importaba, la guerra por mi propia paz.